Hola, soy Leonardo Olivos, soy purépecha, soy indígena y también soy mexicano. Nauske, erokoprenescatzes ni tamogorenacayamenduch injuriático. Cura coriski, cura chachakitsni. ¿Me entienden? ¿Me escuchan? No se preocupen, la charla es en español. El idioma en el que les estaba hablando es el purépecha. ¿Ya lo habían escuchado antes? ¿Se imaginan una situación así en donde ustedes hablan, quieren darse a entender, pero no los entienden? Muchas personas viven esta situación en México y esto se debe a que nuestro país está lleno de riqueza lingüística. Ahora bien, les platicaré un poco acerca de esta maravillosa lengua, el purépecha. Pero antes me gustaría preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué es ser mexicano? ¿Qué me responderían? ¿Qué me contestarían? Una pregunta similar me hicieron hace algunos años en Trafalgar Square en Londres. Leonardo, ¿para ti qué es ser purépecha? Hasta ese momento no me había hecho ese cuestionamiento. Miles de ideas inundaron mi cabeza y lo primero que vino a mi mente fue, porque hablo el purépecha, es mi lengua materna. A partir de ahí nació esa inquietud de saber quién soy, por qué soy purépecha, qué me hace ser purépecha. Y enseguida empecé a investigar un poco acerca de la identidad. Les quiero aclarar que esto no es un estudio exhaustivo de la identidad, sino mis propias impresiones como miembro de una comunidad originaria. Y primero empecé indagando un poco acerca de qué es la identidad y me encontré con que es un concepto complejo, que es difícil delimitarlo, ya que se puede analizar desde la autodeterminación, el reconocimiento externo, entre unos a otros y aparte involucra muchas cosas entre las cuales creencias, historia, lenguaje, rasgos que hacen que la identidad no siempre sea rígida. En mi búsqueda me di cuenta que la identidad no es algo estático, sino que evoluciona y es susceptible a influencias. ¿Se imaginan cómo se identificaban los mexicanos hace 100 años? ¿O los pueblos originarios antes de la llegada del hombre europeo? ¿Cómo se consideraban entre ellos? Es claro que el tiempo es dinámico y, sin embargo, dentro de la identidad existen elementos que perduran a lo largo del tiempo y que son inherentes y construyen una especie de núcleo que determina la identidad. En mi caso como purépecha, quiero mencionar algunos de estos elementos que considero son característicos, mas no los únicos, quiero aclarar. Y empezaré por citar nuestra cosmovisión, cómo concebimos la vida los purépecha. Para nosotros está compuesto de 3 elementos. Uno, que es Echeri, la tierra, lo terrenal, en donde vivimos los purés y todas las personas. Nosotros con nuestra propia percepción, los valores y una manera propia de entender este mundo. Después está Aguanda, el cielo, el lugar donde están nuestros dioses, Nanacuerapiri, la diosa creadora, Tatahuriata, el señor sol, Nanacutz, señora luna. Y por último, Kumachakukuaru, el lugar de sombra o donde está Achuaricua. Todo esto compone la cosmovisión y hasta el día de hoy todavía está presente en la forma de cómo identificamos este mundo. Sin embargo, a lo largo de los años, este elemento de la identidad ha sido reinterpretada y a veces fusionada con otras concepciones. Yo soy de la idea de que este es uno de los principales elementos de la identidad que no se tiene una noción clara. Quizás por la influencia de otras culturas, ideologías, la historia y el cristianismo. Retomando un poco la forma de vida de los purés, la comunidad purépecha se organiza bajo la Asamblea General Comunitaria, que es la máxima autoridad donde se toman decisiones y se determinan las faenas y las actividades para el bien común. Debo resaltar que esta forma de gobierno, además que la vida diaria, está basada y regida por los valores, que es otro elemento muy importante dentro de la identidad purépecha. Y estos valores son Jaroapecua, la ayuda comunitaria, en donde todos los integrantes de una comunidad deben participar para hacer el bien común. Siempre con Hananaricua, sería el respeto. Primero hacia nuestros dioses, de persona en persona, y hacia las personas mayores, las que tienen más experiencia, nuestros abuelos. Y a estos valores agregamos otro que es la Kashumbicua, que sería la humildad, y Purécucua, el espíritu guerrero. Bajo estos 4 pilares se rigen y se observan también las costumbres y tradiciones,
que es otro elemento dentro de la identidad purépecha. Y al referirme a las costumbres y tradiciones, me quiero referir a las usanzas, usos y rituales a los que nuestros abuelos y antepasados continuaron haciendo incluso después de la conquista. Sin embargo, debo de subrayar que muchas de estas costumbres han sido cristianizadas o sincretizadas, pero se puede observar que muchas aún mantienen su sentido trascendente de acuerdo a la cosmovisión purépecha, como lo es la celebración del Día de Muertos, aunque en México, en otras partes se celebre, pero en Michoacán tiene su particularidad. Otro elemento muy importante dentro de este panorama de la identidad purépecha es el que compartimos con otros pueblos mesoamericanos, el maíz. Somos hijos del maíz. Así que la gastronomía e identidad están estrechamente relacionados. Gran parte de nuestra comida se basa en este grano. Y quiero mencionar algunos platillos que seguro a algunos se les hará agua a la boca. El atole verde de grano, las tortillas de maíz recién hechas, el pinole, los tamales, los uchepos, las corundas, por mencionar algunos. Y en el caso de los pueblos de la región del lago de Pátzcuaro, el pescado toma un papel preponderante porque es una especie endémica de esta región. Y desde luego, hablando de identidad, otro elemento muy importante, la lengua vernácula, el purépecha, mi mero churipo. Para mí es el mero churipo porque en vez de mi mero mole, el churipo, bueno, algunos de ustedes lo conocerán. Y hablando de la lengua, es en donde me quiero centrar al hablar de identidad, porque es en lo que me he estado enfocando en los últimos años. La lengua purépecha es un elemento característico que nos distingue como etnia y es única en su tipo, no tiene parentesco con ninguna de las 68 lenguas que se hablan en México y se ha mantenido hasta nuestros días. Aún está presente en nuestro pensamiento, en la conversación diaria, en el nombre de las plantas medicinales, en las recetas de la cocina tradicional. Imagínense la importancia que tiene esta lengua para nosotros. Es a través del purépecha como nombramos la vida. Le hablamos a nuestra madre, Nandi, a nuestro abuelo, Papakeri, a lo vital de la vida, Itzu, agua, Echeri, tierra, Chpiri, fuego. En la lengua está la conexión con la naturaleza y la manera de cómo interpretamos la vida en este Parakpin, el mundo. Y por supuesto, encontramos también la lengua purépecha en la letra de las pirecuas, que es nuestro canto tradicional, donde la lengua purépecha toma su valor poético. La pirecua es un elemento de la identidad que va muy ligado a nuestro sentir, a las celebraciones y a las fiestas. Es una forma de expresión de nuestros sentimientos. Nos cuentan diferentes anécdotas de la vida diaria, de acontecimientos importantes, pero sobre todo de amores. Todo esto son elementos de motivo de orgullo, de ser purépecha, de ser indígena y de ser mexicano. Sin embargo, existe una realidad que no es tan maravillosa. Justo hace unos días encontré en Instagram un meme de una escuela de inglés que decía que te inscribieras a sus clases de inglés para que hablarlo no te escucharas como si estuvieras hablando náhuatl. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué de malo tiene cómo suenes al hablar náhuatl, al hablar inglés o incluso al hablar español? Situaciones como esta viven todos los días un gran número de personas hablantes de una lengua originaria. De esto se derivan consecuencias sobre las personas que hablamos una lengua original. Por ejemplo, en lo que a mí respecta, en la lengua purépecha, particularmente la región Erashaman, de donde soy originario, desde hace algunos años he observado ciertas tendencias y fenómenos que contribuyen a la pérdida de la lengua purépecha. En principio, la subestimación de la propia lengua. Como sabemos, la lengua nativa generalmente se adquiere en el hogar, es heredada de padres a hijos, es la forma más habitual. Sin embargo, se da el caso que en algunas familias purépecha, incluso cuando los dos padres sean hablantes nativos, no le hablan a sus hijos en español, en purépecha, les empiezan a hablar en español. En mi cuestionamiento sobre este acontecimiento no hay una respuesta justificada. A veces se tiene la idea de que la lengua española les ayudará más que la propia lengua para su desarrollo y desenvolvimiento en este mundo actual.
y puede que sea cierto para evitar situaciones de discriminación y de racismo. Pero esto atenta con nuestra identidad, y es que ligado a ello, pienso que la migración hacia otras ciudades del país y al exterior, principalmente Estados Unidos, es otro factor que influye en la pérdida de la lengua y de que los padres no le enseñen a sus hijos. Un caso particular, yo siempre tengo diferencias con mi padre acerca de la acepción de la lengua purépecha. Para él, como trabajador migrante, ha experimentado que el hablar el español es más ventajoso y le ayuda más que el hablar el purépecha, aunque no domine bien el idioma español. En otros casos se cree erróneamente que el buen comando de nuestro idioma no contribuye al éxito y por ende existe esta poca valoración, dándole mayor relevancia en este caso al idioma español. Mi postura es, no dejes de hablar tu lengua, aprende la segunda lengua, porque en mi experiencia el ser bilingüe me ha facilitado adquirir una tercera. Y esto lo podemos aplicar con el inglés, el francés o, por qué no, con alguna otra lengua originaria. Y sé que al hablar de migración es un tema complejo porque, bueno, esto se da en la mayoría de los casos por las condiciones sociales en las que viven los pueblos originarios, que va ligado a la desigualdad social, el acceso a la información y la falta de oportunidades. Yo mismo he tenido que salir de mi pueblo para poder cumplir mis metas y mis sueños. El ser purépecha me ha requerido mayor esfuerzo. Tuve que aprender otro idioma, el español. Y no cabe duda que siempre hay espacio para la mejora. Al día de hoy sigo perfeccionando mi español. Para estudiar en la universidad tuve que mudarme a la ciudad y todo esto ha requerido de recursos económicos, de los cuales un indígena no siempre tiene. Otro aspecto que contribuye a la pérdida de la lengua purépecha es la hegemonía cultural y en ocasiones las políticas lingüísticas estatales. Ahora bien, retomando la historia, desde la conquista ha existido la idea de desaparecer las lenguas originarias con diferentes métodos, como programas para castellanizar a los pueblos originarios, y tengo conocimiento que estas tendencias no solo han ocurrido con el español, algo parecido ha ocurrido en Canadá con el inglés y los pueblos originarios e incluso en otras partes del mundo, donde siempre la lengua predominante pues, toma un papel más importante que las lenguas regionales. La identidad mexicana, con todos los elementos y la riqueza que se promueve, no siempre es color de rosa, requiere mucho esfuerzo. De acuerdo con mi experiencia en este camino, por un lado, el superar estas condiciones sociales y por el otro, darme cuenta cómo la identidad y principalmente la lengua se ha ido perdiendo a lo largo de los años, principalmente las nuevas generaciones. Y en algún momento de mi vida llegué a pensar en usar más el español que el purépecha, por diferentes situaciones que viví. Esta disonancia que yo he experimentado, quizás la viven otras personas. Sin embargo, no deberíamos permitir que repercuta en nuestra pérdida de la lengua y por ende de la identidad. No tienes por qué avergonzarte de ser quien eres, de tus orígenes o de cómo suenes al hablar tu lengua materna. Perfectamente puedes estudiar cualquier profesión, interactuar en este mundo globalizado. En mi caso, como lo decían, soy licenciado en Mercadotecnia, emprendedor y profesor universitario. Y nada de esto ha sido obstáculo para dejar a un lado mis orígenes ni mi lengua materna. Esto no solo con el purépecha, sino con cualquiera de las 68 lenguas que se hablan en México. Al contrario, puedes trabajar desde lo que eres. Pienso que alrededor de la lengua las personas se unifican en una especie de resistencia cultural y se vuelve ella un elemento aglutinador en donde los individuos comparten identidad. Esto puede generar esta dicotomía entre los individuos que en ocasiones está la contradicción por tradición o integración. Y creo que deberíamos trabajar desde los elementos los cuales nos sentimos orgullosos, como una tarea compartida. En el caso de mi pueblo corresponde a todos los que nos identificamos como purépechas, personas hablantes originarios, e incluso puede involucrar también a personas no indígenas a preservar nuestra riqueza y la de México. Dejar de recordar las culturas originarias como pueblos gloriosos solo del pasado. Somos culturas vivas. Y he llegado a la conclusión que las personas más conscientes de la importancia de la lengua deberían tomar una actitud más proactiva, contribuir a que el resto de los purépecha entiendan y que trabajen desde las comunidades,
porque se vive y se entiende de una manera más genuina esta situación lingüística. Si se intenta preservar la lengua desde la parte externa, es más complicado porque no se posee el sentir que te da la cosmovisión purépecha. Y derivado de esto, se han implementado malas políticas dirigidas hacia los pueblos originarios, resultando en programas fallidos en donde solo representan programas de verificación de proyectos para mostrar números y estadísticas. Por ello, pienso que la tarea de promover y de preservar la lengua purépecha inicia desde nuestras familias, donde el papel de la madre toma preponderancia al ser la primera transmisora de la lengua originaria a sus hijos. Esto sin deslindar a los demás miembros de la familia, ya que la responsabilidad es compartida. Tomando en cuenta que dentro de los elementos que constituyen la identidad, el lenguaje es uno de ellos, y en el caso de los purépecha, nuestra lengua ha sobrevivido desde la conquista, por lo que es necesario preservarla, porque preservar la lengua es preservar parte de nuestra identidad. Pero la tarea de preservar y promover la lengua purépecha requiere de la participación de todos, trabajar desde la jaroápecua, incluso de personas no hablantes, respetándola más, ya que se dice mucho que la riqueza cultural es un patrimonio de todos los mexicanos. Esta es mi causa y les invito a que me ayuden promoviéndola, porque para mí la identidad es importante. Y de ahí la pregunta sobre la mexicanidad. ¿Y ustedes han reflexionado acerca de su identidad? ¿Qué los ha llevado a hacer? Yo desde el 2018 empecé una iniciativa llamada Purépechas en este mundo en Facebook, en la que busco fomentar esta conciencia sobre profundizar en los valores de los pueblos originarios frente a los retos contemporáneos y así como promocionar la lengua nativa. Y dentro de Purépechas en este mundo nació otra iniciativa que se llama Caran Chanacua, Juguemos a Escribir, un concurso de cuentos para estimular la creación literaria de la lengua vernácula y el registro de la tradición oral, contribuyendo así a fortalecer la lengua de los purépecha y entender la importancia de hablar y de escribir en nuestra lengua, porque una lengua que no se habla y no se escribe tiene el riesgo de desaparecer. Y coincido con la frase de que si desaparece una lengua, desaparece una forma de ver el mundo. Y aunque muchas veces escuche la frase, ¿para qué haces eso? ¿A quién le sirve? ¿A quién le importa? Estoy convencido que mientras exista por lo menos una persona que cuente historias en purépecha, mientras una curandera rece en purépecha, mientras cantemos pirecuas, será importante preservar la lengua materna. Es un trabajo continuo y de todos. Ser portador de esta lengua materna me llena de orgullo. Y que mi lengua no haya sucumbido en la historia me motiva a promoverla y que incluso traspase fronteras. Y ahora quiero que escuchen a Shakespeare en purépecha, un fragmento del soneto 18 que traduje para la UNAM en Reino Unido como parte de la celebración por el Día de Shakespeare. Hueñico, temingayum tanim. Andis Ganesha es hanins koranap mahuriático. Tursandir citico es casandir urses hashis. Kerat taria techak shamarutsun tzpatechan, mai kutsun himboana puja. Kainde emend son kamarsun. Menis tata huriat meriasan kanik chpir hingon. Kamenis kamangarsund imer tiripiti. Menis ses hashu kamakursund, himboka cuera pir is wekak o is katin. Gracias.